Hace una semana conversamos largamente las primarias aquí, las primarias allá, dijimos vamos a hablar de la derecha, no alcanzamos nada, fíjate, nos entretuvimos hace una semana, lo habrán visto en el primer capítulo de la temporada, si no lo ha visto vaya a echarle un vistazo, pero dijimos que hoy sería bueno también mirar al otro lado del charco. Y al otro lado del charco se ven cosas ominosas. Se ve a un candidato, José Antonio Kast, mostrando una práctica de tiro con una revólver, una pistola en un polígono de tiro, luciendo sus habilidades para disparar al blanco, que uno entiende que es, no sé, pues disparar al blanco a todo lo distinto. El día de mañana podrá ser, no sé, un inmigrante irregular, podrá ser quizás alguien de las diversidades, podrá ser lo distinto, ¿eh? Pero al día siguiente el otro, Kaiser, dice, bueno, ¿cómo? También salgo disparando, ya no un revólver, sino un fusil. Y entonces parece que viene la disputa de estos hombres, como diríamos, sin H y con B corta, para ver, parece quién la tiene más larga. Parece que por ahí va la disputa a la derecha. Y para no ser menos, la candidata moderada dice que hay que reponer la pena de muerte. Así están las cosas en la derecha y en la ultraderecha, y lo vamos a conversar aquí en el Provócame de hoy. Me desespera su celular, Rodrigo Rettig. Hola, ¿cómo están? Un agrado estar acá. Estaba revisando la última información para estar al día en este nuevo programa segundo de la temporada 2 de Provócame. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estuvo la semana? El fin de semana, estamos a martes. La semana partió ayer, partió movida. La semana que no nos hemos visto. Tribunales. ¿En tribunales? Sí, con harto juicio en que estoy metido. ¿Cómo está la familia? Bien, todo bien. ¿Las motos los de agua? niños bien, las motos de agua guardadas. Mi cuñado era el dueño de ella. Que le mando un saludo a Nicolás, gran cuñado, lo quiero mucho. Hablamos de eso, ¿no? Es que una persona me lo comentó. Pero ¿para qué vamos a hablar de eso? Sí. Hay tanto que hablar de política hoy en día. ¿Para qué vamos a meter una moto de agua? Sí. Mi madre ha ido paulatinamente siendo fan suyo. ¿En serio? ¿O le mandas un Sí. gran saludo? ¿Cómo se llama tu madre? Malva. Doña Malva, le mando un gran abrazo de todo corazón. Su hijo es una gran persona. Yo no permitiré lo que sí permitió Valeria Cárcamo al respecto, que gente cercana entrar al partido Rettig. Así es. Nunca tanto. Don Marco Barraza, ¿cómo está? Hola, muy bien. ¿Cómo está la semana? Bien y contento de iniciar este segundo programa de la segunda temporada. Sí. La semana pasada partió bien. Sí. Mucha gente me lo ha comentado. Había mucha expectación por el reinicio de la temporada. Sí. Y mandarle cariño a la Valeria. Que no está hoy día. No está, ¿Verdad? está enfermita. Sí. Y vamos a tratar de hacer un gran programa sin ella, pero con ella presente siempre. Sí. Se enfermó. Yo no sé si se enfermó en el comité central de. Yo no sé si hay un virus en el Frente Amplio. O el que su novia se haya trasladado al Partido Liberal fue demasiado perturbador. Recordemos de que la novia de Valeria ingresó a militar al Partido Liberal de Chile. Le mandamos un gran abrazo y un gran saludo a ella y a Valeria. Subieron como en un 20% la inscripción del Partido Liberal con esa inscripción. Estoy reemplazando a Valeria. Muy bien. Ya, oye, vamos a entrar directo a los bifes. Hay temas, yo creo que hablaremos una palabrita también de Carol Cariola, pasan cosas. Esta semana, de hecho, a ver, refréscame, esta semana o la próxima que se promulga el tema de la reforma previsional. Esta semana. Y eso es una gran noticia. Que es como el hito, es como la ceremonia. Es la ceremonia promulgación de la ley, que ya es ley de la República. Eso significa que se activan los procesos de preparación de la reforma en pensiones. El seguro de laguna cesantía, por ejemplo, que va a comenzar a regir en los meses próximos. En septiembre comenzaría ya a regir los primeros pagos para las personas mayores de 70 y algo, 80 y algo, si no me equivoco. Entonces, la reforma ya sería ley de la República desde esta semana. Ya. Y eso significa que vamos a tener efectos importantes en la ciudadanía en su calidad de vida. Hay un cronograma de un periodo de vacancia que significa que cuánto se implementa la ley de 2 años. Pero va a tener un impacto muy positivo y se está cumpliendo con la última etapa de esto, que es la implementación. Yo creo que un gran mérito de la ministra del Trabajo, Janet Jara, que fue perseverante, tenaz, persistente, en una reforma que no estaba fácil. Hubo 22 meses de obstaculización por parte de la derecha para su legislación. No hay que olvidar que cuando
sale de la Cámara, sale la idea de legislar, pero con los principales artículos rechazados. Entonces hubo que hacer todo un trabajo nuevamente en el Senado y con el concurso de algunos sectores de derecha, republicano, el Partido Social Cristiano no estuvo en apoyo a la reforma en pensiones. Sí, Chile Vamos, se logró aprobarla y da cuenta de que yo creo que la idea central de esto es que lo que se hizo desde el gobierno y lo que se hizo particularmente por la ministra del Trabajo y el ministro Marcel, la ministra Janet Jara, fue poner la política al servicio de las personas y no las personas al servicio de la política. Llegará, de hecho, yo creo el momento, o sea, me parece que con esta promulgación se abre una discusión que es mucho menos intensa, que no acapara titulares de diario y todo, que tiene que ver con ya la implementación y con la valoración que hace la ciudadanía, para bien y para mal, digamos, aquella gente que le sube la jubilación, que eso entiendo que a partir de agosto, septiembre se empieza a ver eso. O sea, los primeros tramos, las personas más mayores, por decirlo de alguna persona, de una 82, 83, 82 años, les incrementa la pensión presente. Sí. Después, 6 meses más tarde, sería a las personas de 72 años. 6 meses más tarde sería a las personas de 65 años. Y el monto es significativo, porque va desde un 15 a un 35% el incremento de la pensión. Y lo que digo yo, ante menos, o sea, porque en el fondo creo que hay una discusión política que va a volver en algún minuto. Perdona, es muy cortito para que nos metamos en el tema principal, pero hay una discusión política yo creo que va a volver. Y que veremos en qué condiciones en los próximos meses, incluso me atrevería a decir en los próximos años, porque quizá una cosa es lo que pase en el actual gobierno y otra es lo que pase en el próximo gobierno, sea del sello que sea, que es retornando las dirigencias políticas distintos, con el feedback que van a ir recibiendo en los próximos meses, sea el que sea, de la ciudadanía, porque eso también es una cosa muy relevante. Es lo que pasó, yo me acuerdo en su minuto, con el Pilar Solidario, que fue en un principio, por sector de repente más ideológico, bien ninguneado, me incluyo, de la presidenta Bachelet, claro, pero después cuando te retorna con la propia ciudadanía menos despolitizada, que dice, oye, me gusta esto, qué bueno es esto, bueno, a veces uno empieza como a calibrar y a matizar. Pero lo que quiero decir es que el retorno de ese feedback va a implicar seguramente, digo yo, no sé con cuánta fuerza, pero de todas maneras va a volver, por decirlo así, la discusión 2.0 en la reforma, que en el fondo es... Una cosa fue el mejoramiento con muchas complicaciones, con muchos forceps de las pensiones actuales, y lo otro es todo el tema de la industria, que es probablemente, digamos, como la gran deuda pendiente, que quizá en este minuto no hay agua en la piscina, no lo hay de todas maneras en el Parlamento, y probablemente tampoco lo hay en la fuerza social, pero que eso son cosas que pueden retornar. Si me permites, yo creo que hay que connotar algunas ideas centrales. La primera es que esta es la reforma en pensiones más importante que se ha hecho desde el año 80 en adelante. Con esto no quiero menoscabar la importancia del Pilar Solidario. El Pilar Solidario lo que permitió el 2008, si no me equivoco, fue desde la solidaridad generacional, genérica, impuestos del Estado, resolver un problema de ausencia de ingresos de la ciudadanía, de las pensiones, de las personas que no tenían cotizaciones o que tenían bajas cotizaciones. Claro, el Estado se hace cargo de que nadie pueda estar en 0 pesos. Claro, en términos y era de porque ingresos. las AFP no lo hacían. Y eso se tradujo en un incremento de pensiones del orden de 1.400.000 personas, sea a través del pilar, la pensión básica solidaria de la época, o el aporte previsional solidario que complementaba lo que se había cotizado en el sistema AFP. Pero no regulaba la industria, eso hay que decirlo, y no creaba un sistema de reparto. Lo que hace esta reforma en pensiones, la que se logró legislar ahora, tiene más de una connotación. En primer lugar, se impone la idea central de que las pensiones se mejoran en el presente y no solo en el futuro. Porque la derecha proponía un sistema de reformas que permitían incrementar las pensiones a 25 años, a 20 años. La misma promesa del año 80. La misma promesa. Entonces, reforma donde las pensiones presentes se mejoran hasta en un 35%. En segundo lugar, incorpora al Estado, porque se crea un seguro social con modalidad de reparto, eso es muy relevante, donde ese seguro social es administrado por el Estado, por un ente público. Hasta ahora no hay ninguna entidad pública que administre cuentas de pensiones. Y es una modalidad solidaria intergeneracional. Y en tercer lugar, regula la industria, porque inicia un proceso de regulación de las comisiones por parte de las AFP que van a la baja, y en consecuencia lo que está aperturando es la posibilidad de reformas de
segunda y tercera generación. Y aquí hay un elemento central. Uno podría quedarse con la idea de que esto no es suficiente. Yo creo que esto es un gran paso. Y es un gran paso principalmente porque se hace en condiciones adversas. Darío lo acaba de decir. No están los votos en el Congreso. Y además hay poca energía social. La derecha tiene un peso específico legislativo que impide profundizar reformas en sentido ciudadano. Entonces, hay que decirlo, la derecha tiene más votos y esos votos impiden y obstaculizan reformas más profundas. Pese a ello, esta reforma es un mejoramiento sustantivo de las pensiones de los adultos mayores que va a impactar en 2.700.000 u 800.000 personas, lo cual es un número gigantesco. El matiz es la industria. Yo quiero hacer una bajada, más allá del estupendo resumen técnico del exministro de Desarrollo Social, señor Barraza. Una ecuación política, una reflexión política como conclusión dada la reforma de pensiones. En la importante batalla cultural que se está dando de un tiempo a esta parte, en donde la derecha nos lleva kilómetros de ventaja porque dice que el Estado es un ladrón, Milei dice que prefiere a la mafia antes que al Estado, que los impuestos son un robo, y todo esto que parece que no era tan relevante, pero que sí es muy relevante. Esta reforma de pensiones, enlazada con 2008, el Pilar Solidario, con la PGU el año 2021, permite palpablemente un efecto objetivo y acreditable de cuando se esté en un debate ante personas que están consumiendo política de buena fe para tomar sus decisiones de voto, uno puede decirle, oiga, ¿usted tiene una mamá? ¿Usted tiene un abuelo pensionado? ¿Usted es pensionado? Sí, soy pensionado. Bueno, usted sepa que la tasa de reemplazo con PGU, que es el Estado bien impuesto, y yo ando con esto como Piñera andaba con su cartelito de los 33, que no era suyo. La barra azul es la tasa de reemplazo con un sistema de pensiones de izquierdas, que es con PGU a través de redistribución impositiva. Y la tasa de reemplazo roja, de las barras rojas, donde la barra azul es abismalmente mayor, es un sistema de pensiones eminentemente de derecha, solo de capitalización individual. Entonces, cuando a usted le digan de que el Estado es un ladrón, y que todo se lo roba, que el Estado hay que hacerlo prácticamente desaparecer, usted reflexiona en su casa. Porque yo estoy seguro de que tiene una abuela, tiene un abuelo, tiene un papá, una mamá, que hoy día su pensión es abismalmente mayor con eso que la derecha quiere destruir, que es el Estado. Una última idea. Muy corto, Marco. Muy cortita. Yo creo que lo que va a ocurrir en el corto, mediano plazo es un fenómeno equivalente al que ocurrió con la reforma en pensiones del 2008, el Pilar Solidario. Hasta esa reforma, la idea de la seguridad social como un derecho no estaba del todo consolidada y afianzada, ciudadanamente hablando. La creación del Pilar Solidario incorporó en las personas, generó la idea de que yo tengo un derecho que no está siendo cumplido. Creo que este mejoramiento significativo de la pensión va a activar también expectativas de mejoras más profundas. Entonces la reforma va a tener un impacto político de corto o mediano plazo bien significativo en términos de expectativas que van a demandar más transformaciones. ¿Cuál es el tema que más te gusta, Marco, hablar siempre? No, se nota que La deformación del ministro, sí. No, yo creo que cuando hablemos de esta cosa deberíamos pedirle a Marco que salga, porque si no... El latero. Y la gente... No, pero bueno, se agradece mucho la información que Marco da. Bueno, es muy explicativa. No, va bajando el... No, te digo. La gente está comiendo ahora. Sí. En este rato lo adelantan, lo ponen uno... No, si eso la hacen cuando hablo yo, si lo sé. ¿A qué tema entramos, tío conductor? Oye, déjame decir una maldad nomás. No le voy a preguntar nada porque yo ya tengo claro, como ustedes los tres son militantes de sus partidos, yo sé hasta dónde me pueden entregar. Barraza, el que menos me entrega. Le quiero preguntar alguna cosa honesta, la interna comunista, nada. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente, no lo voy a preguntar. Es que, a propósito de lo que acaba de señalar con el tema de Janet Jara, que suena cada vez más. O sea, ayer Michelle Bachelet le hizo un gesto, weón. Y Michelle Bachelet no es como que, había pasando... Sabe cada cosa que se mueve. Y ayer Michelle Bachelet, no sé si la viste en las imágenes, su selfie con Janet Jara. Janet Jara que, tú decías, Marco, entonces esta semana, de nuevo se me perdió. ¿Cuándo es la cosa de la promulgación? El jueves, si no me equivoco. Ya, el jueves entonces la ceremonia esa grande, no sé qué. O sea, Michelle Bachelet el lunes, promulgación el jueves, comité central del PC el día sábado.
Yo digo, ni te voy a preguntar porque no quiero que me mintáis, así que solo lo voy a decir yo. Y además, fíjate una cosa, eso lo dicen varios, y algunos han hecho, tú mismo parece que sí, la comparación con el tema de, o no sé, en Argentina la elección donde presentaron a Massa. El gobierno saliente, que siempre es medio complejo, presenta en un gobierno que su gran crisis era económica al ministro de Economía. Así le fue. O sea, claro, logra, listo, buena primera vuelta, pero no tiene margen, porque está desfondado, porque pone como activo su principal pasivo, que es el gran problema probablemente Carolina Toá. Tendremos que ver si tiene capacidad de salir. Ahora, si su estrategia es, además de salir de ministra del Interior y Seguridad Pública, solo hablar de seguridad, que es un poco lo que has señalado, como ser zar de seguridad es como ir condenado a la derrota. En cambio, si Janet Jara entra al ruedo, bueno, ella trae probablemente el paquetito más bonito, con sus complejidades, del gobierno. Entonces, bueno, yo no sé, si esa se da, con otras candidaturas también, lo que tenga que definir el Frente Amplio, el propio Blado y otros candidatos menores como Mulet y otros, se puede armar una fiesta interesante. Yo voy a decir algo. Va. Una cosa que es obvia. Solo si nos va a hablar verdades. No, una cosa que es obvia y que es una verdad. Ya, factos. Barraza tirando factos. El órgano que define la candidatura presidencial a primarias por parte del Partido Comunista es el Comité Central. Y eso está convocado para el próximo sábado 22. Así es. En el partido, mi partido, siempre hay un rico debate de ideas. Y lo central, lo que define, es la orientación estratégica que el propio Congreso del partido estableció en su último encuentro, que fue el 27 Congreso. Me encantaría ir de oyente alguna vez para aprender algunas cosas con mis amigos comunistas. Ese Congreso definió una cuestión central. Le vamos a poner un micrófono a Barraza, que se entere. Definió una cuestión central. No se ha dado cuenta que se está tomando un café, claro, se está tragando una cámara. Como los Simpsons cuando iba y que se ponía una wea así grande acá que le parecía. Ya. Y ese Congreso definió una idea central. La unidad más amplia política y social para enfrentar a la derecha. Vamos a hablar en un ratito más de la derecha. Ahora, ya. Pues bien, es una derecha regresiva, amenazante, que tiene un ideario que conculca derechos. Por lo mismo, la idea de una derecha en el próximo gobierno no es baladí, no es una cuestión menor, no es un proyecto más de derecha. Es una derecha regresiva. En consecuencia, la unidad política y social, y eso implica a tener a todas las organizaciones sociales, tener a la izquierda, a la centroizquierda, al progresismo en el mismo proyecto es clave. No me dijo nada. No. Ya. No, y esa definición es del Comité Central del Partido Comunista. Ahora quiero hacer una reflexión complementaria. Yo creo... Vamos a pasarle la factura al PC porque me está tirando aquí un comunicado a la dirección central del partido. Yo creo que hay una cuestión que es clave. Desde que se habilitó el debate de las primarias al interior del oficialismo, el cuadro se le desordenó en profundidad a la derecha. Ya. Veamos si eso... Sí, y lo digo porque, no obstante, el PS aún no hace una definición concreta, el PC tiene pendiente nuestra definición, el Frente Amplio también. El debate, el eje de la conversación pública está puesto en las primarias del progresismo, de la izquierda y de la centroizquierda. Y eso muestra que este proyecto de continuidad, que yo insisto que el objetivo central tiene que ser revitalización de las transformaciones, está ganando terreno. Y quien está perdiendo espacio es la derecha. No estoy de acuerdo, pero da lo mismo. Esa es tu opinión. No estoy de acuerdo. Yo creo que que el enredo de la derecha no tiene que ver con las primarias del oficialismo. Para nada. O sea, la derecha no tiene está convulsionada por si tiene primarias o no tiene primarias. De hecho, yo creo, sí, pero la derecha sigue mirando al otro lado del río y dice, no tienen nada. Todavía no tienen nada. Ese panorama puede cambiar en 2-3 semanas más y si efectivamente se inscribe una primaria competitiva, incluso el propio Blado, que en el fondo está subalineado, bueno, yo creo que lo que Blado está esperando, y es muy razonable, está esperando que se inscriba esa primaria y él diga, vamos al primer debate, sí, ¿cachai? Totalmente. Obvio. Entonces, veremos ahí. Yo creo que todavía no hay energía en ese punto, pero bueno, es tu planteamiento. Pero vamos entonces a la derecha. Les hago la primera pregunta. Cuando hablamos de la derecha, ¿hay que hablar de Matei, Kaiser y Kast?
o hay que despejar a Kast? Oye, vamos a alcanzar a hablar del caso Cariola, ¿no? Sí. Pues yo tengo información muy importante que comentar. Hagamos, perfecto. Démosle una vuelta, pero démosle una vuelta a la derecha. Quiero sus opiniones, quiero ver cómo lo están mirando, cómo lo están viendo. ¿Qué es lo que están mirando al otro lado del río? ¿O no están mirando nada, o no están preocupados? En particular, como personalmente. No, pues, ¿qué están viendo? Hay, o sea, pero si, a ver, perdón, las encuestas favorecen por lejos a la candidatura de la derecha. Debiéramos mirar al otro lado para ver quién es el que va a pasar la segunda vuelta. Yo estoy viendo una radicalización. O sea, lo que dice Marco tiene toda la razón. Esto no es una elección en donde si gana la derecha va a ganar una candidatura como la de Sebastián Piñera 1 o 2, donde era una derecha que jugaba en la cancha de la democracia, de los márgenes que nos damos para tener un país con respeto a todos los proyectos de vida y a todas las visiones sociales legítimas en la sociedad. La entrevista de Johannes Kaiser el día domingo en Mesa Central es bastante sugerente respecto a la conclusión de que aquí estamos a puertas de una regresión autoritaria que está de moda, además, y que está de moda con éxito. Javier Milei, con apoyo popular. Con apoyo popular. Javier Milei sale presidente de Argentina, Donald Trump sale presidente de Estados Unidos, y hoy en día tú estás a puertas de que te digan derechamente de que, por ejemplo, el nazismo era algo necesario. Tratan de maquillarlo, de disimularlo. Elon Musk está haciendo los saludos nazis. Cada vez hay más mensajes indirectos, pero cada vez se acercan más a ser directos, de persecución al que piensa distinto. Recordemos de que Javier Milei señaló de que a los zurdos lo iba a perseguir hasta el último rincón del planeta, tiemblen. La semana pasada al camarógrafo Pablo Grillo en Buenos Aires le disparan directamente una lacrimógena en la cabeza y le partió el cráneo. Hoy día se debate entre la vida y la muerte. Y cuando le preguntan a la ministra de Seguridad, que es Patricia Bullrich, cuál era su percepción, su apreciación respecto de ese atentado directo a la vida de este camarógrafo de apellido Grillo, ella dice primero de que no va a iniciar ninguna investigación sumaria y segundo, ojo con lo que dijo y conéctenlo con la amenaza que hizo Milei, y aquí hay verosimilitud en la persecución al que piensa distinto. Dijo, él es un militante kirchnerista. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Que entonces se merece un disparo en la cabeza y que sea muerto en una protesta social, que recordemos que las protestas sociales son garantías fundamentales para todos los ciudadanos, contra gobiernos que pueden ser de derecha, como en el caso de Javier Milei, contra gobiernos como pueden ser de izquierda, como en el caso de Nicolás Maduro. Por lo tanto, cuando además Javier Milei dice los buenos son los de azules, bueno, llevemos el caso a Venezuela, pues, ¿quiénes son los buenos cuando protestan? Y por esto es tan grave lo que está ocurriendo, porque Johannes Kaiser está ganándole por goleada a la derecha tradicional e incluso a la derecha más radicalizada, que era José Antonio Kast, con un discurso que perfectamente el próximo año en el poder puede hacer lo mismo y esté persiguiendo gente porque piensa distinto. Y eso es sumamente grave. Sume al saludo nazi en un más. O sea, el puzzle está armado. Aquí volvió el autoritarismo, el totalitarismo, y estamos a puertas de que hayan persecuciones contra la gente que piensa distinto. Mira, yo creo que lo que pasó en Argentina a propósito de las protestas de los jubilados y las jubiladas y la feroz represión por parte del gobierno de Argentina da cuenta de que las ideas más retrógradas, las más prehistóricas, están cobrando vigencia. Porque, claro, una cosa es el atropello y el abuso que ejerce el gobierno, pero ese gobierno también fue electo. Y no quiero justificar con eso. Lo que quiero decir es que hay un fundamento social que tiene un sentido común errado y que es muy peligroso. Lo digo con esta convicción. Las imágenes fotográficas de Kaiser, si no me equivoco, con una pistola. Sí, no, el orden es Kast con una pistola, Kaiser con un fusil. Con un arma larga. Polígono. Eso, en cualquier democracia sana, es apología a la violencia. Es apología a la violencia. Pero lo que están haciendo esas dos imágenes, esos dos liderazgos de extrema derecha, es capturar y persuadir un sentido común de que los problemas de seguridad en Chile se resuelven con violencia por parte de las personas. No del monopolio de la fuerza pública, sino que del monopolio de la fuerza pública, sino que a partir de la autotutela. Eso es muy grave.
es lo más parecido al trumpismo, que es, yo en mi hogar puedo tener un arma y puedo usarla, digamos, con la discreción que tenga a mano. Entonces, lo problemático de esta historia es que la derecha está capturada por un discurso hegemónico de extrema violencia, que conculca derechos, que transmite imágenes que son distorsionadoras de lo que la gente requiere como seguridad pública. Y lo que estamos viendo es que la exalcaldesa Matei pide a la abolición de la pena de muerte en un retroceso histórico. Kast la desestima, pero del mismo modo hace uso de un fusil o una pistola, y Kaiser pide la liberación de los condenados de Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad. Entonces es una competencia de quién es más violento. Entonces eso es muy peligroso para la sociedad chilena, es muy peligroso para la democracia en Chile, porque instala un germen de violencia que no puede ser tolerado. Sí, en eso yo insisto que me parece más muy interesante. No quiero pecar, digamos, de un psicoanalismo barato, pero un poco lo que decía al inicio. Creo que no es... algo te dice, porque además también tiene que ver con esta lógica, ¿cierto?, de que estas ideas van ganando como adeptos, probablemente en la orfandad ideológica en la que estamos sumidos, de quién la tiene más grande. Si esto de verdad que tiene mucho de eso. O sea, disparando, o sea, es decir, el macho clásico, etcétera, que incluso logra muchas veces también apoyos en sectores de mujeres, que de alguna manera, finalmente, en sociedades contemporáneas tan abiertas, tan difusas, tan complejas, dame una sociedad clásica, quiero volver 100 años atrás. Y los hombres con pistola al cinto y todos en su lugar. El problema de eso es que en esta competencia, por ejemplo, entre Kast y Kaiser, les preguntaba al inicio, no sé si tienen quieren pronunciarse al respecto o por ahora todavía les resulta irrelevante, que tiene que ver si Kast ya es pasado. Lo digo porque todas las encuestas muestran, algunos con diferencias pequeñas, otras como la encuesta de la Cosa Nostra con diferencias grandes, que Kaiser pasó y por mucho a Kast. Pero más allá de dónde tú te quedes, la suma de Kaiser y Kast, y también en todas las encuestadoras, desde las atorrantes como Cadem hasta las más serias como la Cosa Nostra, pasando por todo el resto, muestran que la suma de Kaiser y Kast hoy en día es más que Matei. Y si efectivamente estos dos liderazgos, digamos, se pusieran de acuerdo, no sumo a Rojo Edwards, que es más bien intrascendente, cada uno estructurados con 3 partidos políticos que tienen harta base, son partidos de estos medios recientes, pueden durar poco, pero los 3 partidos de ultraderecha tienen 3 partidos de la ultraderecha, cuando tienen para hacer coalición, es probable que haya un buen incentivo justamente por la expectativa parlamentaria para que en algún minuto Kast, si efectivamente sigue estancado en las encuestas, se sume a un Kaiser y llegue en un par de meses más con un Kaiser que en las encuestas le va a empezar a ganar a Evelyn Matei. No sé cómo lo ven este panorama. Yo veo que si uno pudiera separar la historia política de Chile en periodos, claramente de 1990 a 2019 estuvimos en presencia de una centroderecha que quizás por la propia consecuencia de venir saliendo de una dictadura, donde en el inconsciente y consciente colectivo estaba todo lo negativo que fue, existía una percepción de la sociedad desde la derecha bastante democrática. Pero cuando el 18 de octubre del 2019 en adelante los procesos constitucionales aparecen y lo que trae como consecuencia es la discusión rica de política en su más extenso sentido, qué entendemos por libertad, qué entendemos por igualdad, cuál es el rol del Estado, entre otras cosas, aparece esta derecha que parece que está guardada en un cajón. Y la conclusión que yo creo es que la derecha chilena es de extrema derecha. Es una derecha totalmente totalitaria en donde un tercio debe ser cercana a un pensamiento liberal conservador como Evópoli y algunas facciones de Renovación Nacional, pero como que estaban esperando que la marea lo llevara a catapultarse y a decir lo que realmente piensan. Y lo que realmente piensan es lo que Johannes Kaiser y José Antonio Kast representan. Por eso están teniendo tanta fuerza en los debates y en su perspectiva de cara a fin de año, creo yo.
O sea, yo creo que esto no puede ser desvinculado de las tendencias sociales de Chile, América Latina y el mundo, donde la incapacidad de los proyectos transformadores, sea de centro izquierda, sea progresistas de izquierda, de dar soluciones a los problemas más neurálgicos de la sociedad, que son empleos, salarios, Problemas universales. los Claro. problemas universales, seguridad pública, migraciones, han fortalecido la desesperación de vastos sectores populares, que es donde la derecha y la extrema derecha en este periodo está creciendo. Entonces eso en el plano de las tendencias. En el caso de Chile en particular, es evidente que la derecha siempre ha tenido uno de sus componentes identitarios, ha sido el de extrema derecha. El Partido Republicano en su formación es el vaciamiento que tiene la UDI. O sea, la UDI siempre tuvo un ADN pinochetista. Pero también es observable que dentro de Chile Vamos, considerando la UDI y RN, hay posiciones que son más flexibles desde el punto de vista de reconocer transformaciones sociales. El problema está en que esas posiciones han ido perdiendo terreno. Y han ido perdiendo terreno porque los proyectos transformadores de izquierda, de centro izquierda, no han dado respuesta a los problemas estructurales, por decirlo de alguna manera. O sea, ahí está el desafío. ¿Cachai? Que porque en el fondo eso interpreta esa energía. Es un realojamiento de un segmento de la población que, como no encuentra respuesta en este espacio, se realoja en este otro espacio. ¿Sí? Sí, po. O sea, Sí. es un círculo Ya. vicioso. El hecho de que el progresismo no se haya hecho cargo de... Ya lo hemos conversado el año pasado, lo conversamos. Lo más importante de la discusión política en la historia siempre va a ser la relación capital-trabajo y las desigualdades sociales. Cuando esos elementos universales pierden terreno por agendas identitarias que a mí me parecen del todo atendibles y necesarias, pero yo no estoy haciendo un juicio de valor respecto a que la agenda identitaria hay que guardarla en el cajón, no. Es tan importante quizás como lo otro. Si tú pero cuando tú no te haces cargo de lo que estamos comentando, lo que genera una enorme clase media baja y clase baja que queda al arbitrio de los problemas sociales y genera rabia, genera resentimiento, genera resquemor. Entonces el primero que llega y le dice, esos son los malos, los de ahí, la casta política, el Estado le está robando su plata, le hace sentido, pues, bueno. Mira, en cambio, y por eso es tan importante la reforma de pensiones. Mira, porque vaya a tener algo concreto y objetivo que la gente va a poder decir, ¿sabéis qué? Este discurso de que la casta y el Estado es una mierda, puta, en verdad, yo estoy teniendo 400 lucas de pensiones, antes tenía 150 y es gracias al Estado. Por eso es tan importante esa reforma. Pero no lo ven. Yo voy a volver a lo de la derecha, pero quiero decir algo. Mira, o sea, no automáticamente. no es automático, es un proceso. Es gradual, es progresivo. Pero lo importante, y esto no es propio de la derecha el debate, es más bien del progresismo de la izquierda, el próximo gobierno tiene que hacerse cargo de una deuda que es una deuda popular. Chile requiere más crecimiento, sostenible, sustentable, requiere mejores empleos, generación de empleos, requiere mejores salarios, porque la gente lo que aspira es vivir dignamente a consecuencia de su trabajo, y requiere redistribución. Crecimiento y redistribución tienen que ir de la mano. No basta un país que crece si ese crecimiento se concentra en unos pocos. Y ese es un debate universal. Es lo que Rodrigo asertivamente, desde su perspectiva marxista, califica como contradicción capital-trabajo, que es fundamental. Los liberales progresistas entendemos que para que alguien ejerza genuinamente la libertad, requiere condiciones materiales de existencia. Exacto. Sí, José Antonio Cast José Antonio Cast en su tweet. Ahora, déjame leer nomás, solo para ponerle más elementos. Esto fue el 7 de marzo, este es el video. No eran fotos, son videos, ambos videos. Entonces, primero, el 7 de marzo a las 5 de la tarde, Cast pone este video donde está disparando en el polígono de tiro y escribe: se acabó el buenismo y el garantismo. Basta de abusos ideológicos. Defenderemos los derechos humanos de los ciudadanos honestos y seremos implacables contra la delincuencia. Chile necesita un cambio radical. Ese candidato presidencial pone entonces o sea, eso es lo que necesita Chile, que ya no haya policía, sino que cada weón agarre un arma y dispare. Y no fue al día siguiente, fue 3 días después, el 11 de marzo, le responde superando siempre, la idea siempre es superar el desborde intelectual de estos candidatos. Aparece Johannes Kaiser
también mostrando con un video, efectivamente con un arma larga, en un polígono de tiro o algo parecido. Le duele a la izquierda cuando la gente honesta tiene la capacidad y voluntad para defenderse de delincuentes, terroristas, narcos y otras de sus mascotas. La autodefensa no es autotutela, y quien la sostiene lo hace para desarmar a los honestos. Mira, Carlos Peña escribió una columna el día domingo extraordinaria que yo sugiero a la gente que nos ve que la lea, que se refiere al miedo y a la emoción del miedo. Y hace una analogía que le va a hacer mucho sentido a la gente que nos está viendo. Lo que están haciendo estos candidatos es exacerbar el temor, el miedo y decir, ¿sabéis que en verdad están matando gente? No queda otra que armarse y salir a disparar y agarrarnos prácticamente una guerra civil. Y usted a sus hijos, cuando ellos quieren dejarse llevar, explica Peña, por una emoción, usted lo para y le dice, oye, hijo mío, ¿sabes qué? Tu emoción no obstante legítima, pero debes reconducirla a la razón. Es lo mismo en el debate que estamos viendo de seguridad pública. Y uno podría decir también, si usted ve a una persona sin techo, durmiendo en la calle, la emoción podría decirle a usted, ¿sabe qué? Métase a esa casa y duerma ahí, porque usted no tiene techo. Emocionalmente tiene sentido. Pero racionalmente desaparecería la propiedad privada. Y en consecuencia, si uno reconduce racionalmente la emoción, llega a la conclusión evidente de que esto de que levantar armas y agarrarse a metrallazo no lleva a ningún lugar y hace a la sociedad mucho más insegura. Y por tanto es importante comenzar a dar esta batalla de que la emoción es legítima, usted que está en la casa, es legítima esa emoción, pero reconduzca a la razón, que es lo que no hacen estos dos tipos. Solo una frase. Yo creo, en todo caso, porque si uno dice ya, estamos en el diagnóstico, estamos mirando, que yo creo que es importante diseccionarlo y todo, pero si yo pensara en estrategias para enfrentar esto, no estoy ni siquiera pensando en una presidencial, estoy pensando en la disputa cultural más larga. Creo que hay que cambiar el eje de la discusión. Porque en el fondo el punto es que emoción eso, versus emoción. O sea, claro. Tenéis que tocar tecla emocional. Aquí, o sea, tú entras a esta discusión y perdiste. Por supuesto que hay una discusión racional que también haremos. Por ejemplo, no sé, menciono, ¿vieron lo que pasó con Duterte la última semana? Sí. Duterte, recordémoslo, para los menos lectores, para los menos que ven noticias internacionales, ese fue el primer Bukele. Lo que pasa es que como está lejos, porque estaba en Filipinas, nosotros no lo miramos tanto. Pero explica qué es lo que hizo. Vete, que Duterte hizo una guerra contra la droga y salió a matar gente, delincuentes reales, y de cada 10 que mataba, 6 eran inocentes. Eso es más o menos la estadística que se tiene. El mismo personaje que con su retórica legitimó las violaciones hacia las mujeres. Exactamente. Sí. Duterte fue un alcalde durante muchos años, una zona, un controlaba, etcétera, y de hecho lo hizo así en una región de Filipinas. Filipinas es un país gigante. Y llegó a la presidencia de la República. Lo que queremos decir es, inició esta guerra contra el narcotráfico, tuvo altísimos niveles de popularidad. Ojo, nunca los bajó, los sigue teniendo. Tanto así que el actual presidente, hijo del dictador Ferdinand Marcos, podríamos decir hijo de Pinochet para hacer el símil, gobierna con la vicepresidenta que es hija de Duterte. O sea, en Filipinas estamos no vaya a Filipinas, ¿ya? Bueno, pero así y todo, la Corte Penal Internacional lo detuvo. Lo detuvieron de hecho en Filipinas, mira tú, y ahí está compareciendo. O sea, lo que digo también es que uno podría empezar a avisarle a estos muchachitos que en todo caso hay un nivel en que incluso no es gratis. Quiero volver a una pregunta que hiciste al inicio y que nosotros no supimos responder. Yo leo la encuesta al igual que mis compañeros de panel, la encuesta en particular, y si uno observa cada encuestadora y ve el promedio de esas encuestadoras, la sumatoria, Evelyn Matei dejó de crecer, se estancó y empezó a bajar. Empezó a subir Kaiser. Y Kast también está estancado hacia la baja. Situándome en la pregunta concreta, yo creo que en esta coyuntura Kaiser desplazó a Kast y amenaza con desplazar a Matei. Por eso tanto temor en la derecha respecto de una primaria. Porque una primaria, sumado al liderazgo de Carter y otros que puedan existir, amenaza con destronar la posición de ventaja que tiene Chile Vamos. Esa es una realidad si uno lo ve desde el punto de vista de los números y las encuestas de opinión. Y eso explica en buena medida lo errático del discurso de Evelyn Matei. Ella intenta siempre legitimar sus posiciones a partir de evidencias
de datos concretos, pero en el último periodo ha ido improvisando emociones por sobre datos. Y en ese terreno tiene menos espacio que el influjo que genera Kaiser a propósito de atizar los miedos sociales en la derecha. Entonces, ese cuadro muestra una derecha que claramente no leyó correctamente que la segunda vuelta de gobernadores no les dio la ventaja. Sí. No les dio la ventaja como hito, como momento. Prefirieron ensalzarse en un dato que era formalmente cierto, pero que sustantivamente no, era que subieron Claro, tenían un solo gobernador. Era obvio que iban a subir, pero ellos pensaban que se lo llevaban todo y quedaron con 5 o 6. Oye, nos quedan 5, 7 minutos, 8, si nos ponemos entusiastas. Y Carlos Cariola, la verdad que el tema es tan grande que podríamos estar un programa completo porque tiene, como se suele decir, muchas aristas. Me refiero en términos de muchas reflexiones. Por de pronto, desde el inicio, desde el sentido de oportunidad de hacer, digamos, requisar este celular el día, digamos, del parto, el tema, digamos, la trama china, con las cosas que ahí yo creo que hay una arista, digamos, o sea, un tema judicial que ya tiene que aclarar, y tiene que aclarar limpiamente, porque me parece que ahí cualquiera puede tener, digamos, fundadas dudas. Pese a que las cosas que han ido saliendo, incluso las primeras gestiones con el chino, los resultados finales, por ejemplo, que la alcaldesa de así Hasler terminó votando en contra en el Consejo Municipal, que él no logró renovar esa patente, etcétera, etcétera, terminan siendo incluso positivos. Pero me parece que hay algo a investigar. Pero finalmente todo se lo toma el día viernes en la noche, estas filtraciones. Déjame decir, lo he dicho en varios lados, solamente déjame decir eso para pedirles una opinión, primero a Marco, después a Rodrigo. A mí me parece, a mí lo que más me preocupa de todo esto, si me quiero concentrar en una arista, es el tema del descrédito institucional. Yo soy de los que cree que, pero las instituciones son súper importantes, no en un sentido así como formalista, sino que nada, o sea, vivimos con instituciones que tienen que ser respetadas. Y la respuesta que da la PDI, que es el primero en esta línea de filtraciones, que toma la decisión de seleccionar esa parte de la conversación, donde trata como las berenjenas al presidente, a Camila Vallejo, y al ex jefe de gabinete del presidente Matías Mesa López Andía, esa decisión es groserísima porque no tiene nada que ver con lo investigado y justifica la PDI y lo dice. No es que un trascendente, lo dice. No, es que es para demostrar que Irací con Carol son cercanas. Entonces, de verdad, o sea, como decía un tío mío, no solamente te las están viendo, sino que te están contando las arruguitas, pues bueno. O sea, de verdad esto ya es el descrédito total de suponer que somos imbéciles, donde evidentemente se toma esa decisión por algo. Operación política, no lo sé. Y eso es lo que realmente parece muy complejo, porque empezáis más allá la Carol. O sea, no podéis confiar en nadie, weón. Mira, yo creo que he leído periódicamente todas las declaraciones de actores del sistema político y todos coinciden en que es impresentable e inaudito que se filtren chats de conversación que no son atingentes. Y el problema es que no es una excepcionalidad, es una constante. Eso claramente genera desconfianza desde el punto de vista del sistema judicial. No da tranquilidad. Y hace que la ciudadanía también construya percepciones de descomposición. Yo no sé quién es el responsable en la cadena de custodia, pero de que es un acto indebido y que no es una garantía, es evidente que así es. Entonces, aquí se requiere un diálogo más profundo, más estructural, modificaciones. No puede ser que no hayan garantías procesales adecuadas en materia de investigación y presunción de delitos. Eso es un hecho, digamos, que yo creo que la mayoría del sistema político coincide y plantea. Yo quisiera comentar sobre la filtración que es verosímil plantear de que hay un nuevo delito de tráfico de influencia cometido desde la ilustre Municipalidad de Santiago, de la actual administración. ¿Por qué? Se filtraron los chats de la conversación de Carol Cariola y Irací Hasler eran al gobierno
Y la pregunta es de dónde sale esa información. Como el tufillo público piensa que es el Ministerio Público, lo que yo no puedo descartar, pero si usted entra a www.pjud.cl, que es donde se tramitan todas las causas judiciales de libre acceso público, y esta no es una causa reservada, e ingresa el RIT 3024-2025, el séptimo juzgado de garantía, usted se va a dar cuenta de que la Ilustre Municipalidad de Santiago presenta querella el día jueves 13 de marzo del 2025. El día viernes 14 de marzo del 2025 se declara admisible la querella. Al día siguiente. Al día siguiente. Mario Desbordes informa en una entrevista de que tuvo acceso a la carpeta de investigación. Por lo tanto, ya no solo estaba en poder de la Fiscalía y de la Defensa, los chats y toda la carpeta investigativa, sino que ya estaba en poder de la Ilustre Municipalidad de Santiago el día entre el jueves 13 y el viernes 14. O sea, la recibió de inmediato. La recibió de inmediato. Y es ahí lo importante, querido Darío, muy bueno tu aprehensión. Porque yo como operador del sistema procesal penal, cada vez que yo pido una copia de carpeta de investigación, el sistema SIAU del Ministerio Público me la entrega en 15 días hábiles. La primera pregunta que aparece es ¿por qué a la Ilustre Municipalidad de Santiago, si presenta querella el 13, es admisible el 14, ya el 14 tenía acceso a la copia de la carpeta de investigación y quizás antes? Eso es una pregunta que el alcalde de Santiago debe responder. Y en segundo término, en consecuencia, yo quiero creer en la institucionalidad de la Fiscalía de Chile, el Ministerio Público. Prefiero salir a defenderlo en este contexto de que, si bien no puedo descartar que la filtración salió de ahí, pero ya la Ilustre Municipalidad de Santiago tenía acceso a eso desde el día al menos 13-14 de marzo, lo que es absolutamente poco común en la operatoria del sistema procesal penal. La información, los chats salen publicados, lo sé porque me fijé ayer cuando estábamos con Mayol haciendo la semana de Vito, el viernes 14 a las 21:35 horas, 9:30 de la noche, sale la publicación con la inefable periodista favorita de estos cagüines en La Tercera, para bien o para mal, y sale publicado. O sea, efectivamente, voy a decirlo así, cuando Mario Desbordes revisa a las 10 de la noche la publicación de La Tercera, él ya conoce, como mínimo, digamos. O sea, está en condiciones de conocer. ¿Y qué habrán hecho? ¿Qué habrá hecho la Ilustre Municipalidad de Santiago? No quiero personalizar porque el abogado de Desbordes se llama José Ignacio Pinochet, que es el que tiene patrocinio de poder en la causa. ¿Qué habrán hecho para acceder a la carpeta de investigación el día viernes 14? Si ellos ese mismo día estaba declarada admisible la querella. La admisibilidad de la querella del día viernes 14 es requisito sine qua non para obtener copia de la carpeta de investigación. 15 días hábiles se demoran en entregarle copia. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién llamó al fiscal Cooper para decirle, oye, ya soy interviniente, mándame la carpeta de investigación? Eso es una pregunta que los periodistas deben ir a hacerle ahora mismo al señor Mario Desbordes, informándole y dándole cuenta de las fechas que yo estoy diciendo y que son de público acceso. 3024-2025, séptimo juzgado de garantía de Santiago. Véalo usted mismo. Uy, lo dejamos hasta acá. Me golpeaste, weón, con lo último. No cachaba esas fechas, digamos. Un político que se dedique a procesal penal es alguien que tiene una herramienta extra por sobre los demás políticos. ¡Qué grande! ¡Qué gran momento de campaña! Ya, mira, lo que vamos a tener que hacer de ahora en adelante, imagínate, con la Vale también, vamos a tener que regular. Porque si alguno de los que está sentado en esta mesa, incluyendo a Valeria, que está en espíritu, no en cuerpo presente hoy, decide tomar el ario, a mi juicio, inentendible camino de algún tipo de postulación, vamos a tener que regular en el Provócame los minutos de propaganda legal para cada uno de ustedes. La campaña. ¿Se imaginan ustedes? Yo déjame fantasear. Los tres van de candidato al Parlamento, si es lo que hay este año. Imagínate, hacemos un pleno. No sé si hacemos un programa increíble, no sé si se acaba el programa, no sé si tratamos de hacerlo con aquí los personajes en el Parlamento y a los 2 meses la gente los odia y esto no la ve nadie o nos funan. O sea, no sé, pero me parece como experimento sería notable. Ya. Muchas gracias al equipo técnico, a Diego Cancino que está en el Switch, a Pablo Rivero, que se levantaron más temprano hoy día para poder gracias, muchachos. hacer aquello. ¿Algún saludito final? Cariños a Valeria, que se mejore pronto. Sí. Que... garganta, esa fue la razón, no sé si es cierta, pero es la que justificó, digamos. Disfónica. Sí. Saludos, querida Vale, te echamos de menos. Usó su comodín. Así es. Porque el año pasado se lo gastó todo en China los comodines y ahora es la primera con... Yo vengo enfermedad. invicto, ¿eh?
¿Este año? Sí. 2 jornadas, 2 asistencias. Ah, yo No, es que también. vos estabas ahí. Vos Yo estabas también. amenazado por convivencia mal. Pues, bueno. Pero ya, hoy día es otro año, 2025. Y Marco Barraza no falla. No. Pero es siempre el que confirma el último. Sí. Sí. No, es el que ni siquiera habla en los chats. No, El sí. weón llega nomás. Es El bien weón viejito llega. rico, sí. Bien viejito rico, pero llega. La verdad no va. Chao, hasta la próxima semana. Chao.